Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo andan? Vamos a contar con el estudio bíblico. Seguimos con el libro de Jueces. Estamos en el capítulo número 17, ya vamos. Hoy vamos a estudiar un capítulo donde hay mucha información, donde hay mucha revelación y bueno, vamos a repasar un poquito lo que habíamos quedado atrás con el último juez, que era el juez más famoso, el más renombrado del libro de Jueces, que es Samsón, reconocido por su fuerza, por el pelo largo, porque le cortaron el pelo y termina muerto, ciego, termina preso, ciego, esclavo, y después termina muriendo. Entonces era un hombre totalmente fuerte. Hola Lisi Torres, Carmen Brenes, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Entonces vamos a ver cómo ya vimos lo que fue Samsón, la historia, un hombre lujurioso, un hombre con pasiones desordenadas, un hombre con mucha debilidad en el área sexual y que termina abortando el plan de Dios, de un gran ministerio que tenía, de un gran llamado que tenía de parte de Dios. Estaba llamado a ser nazareo, pero vivió como un impío. Tuvo momentos buenos y era un hombre de Dios, pero aún así estuvo lejos de cumplir con los propósitos que Dios tenía para él, aunque de alguna manera también cumple con el rol. Hola Karina Jiménez, Jennifer, ¿cómo andás? Bendiciones de Colombia, gracias por estar ahí. Entonces, Roberto Cabrera, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Muy bien, Jennifer Pérez, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, Jennifer, de tu nombre, ahí está, con los días ya los veo y ya los conozco. Así que gracias por estar ahí, me hacen muy buena compañía. Y hoy vamos a ver un tema espectacular. Hoy está buenísimo. Fíjense que cuando yo les digo que está bueno, es porque se pone lindo. Vamos a ver una historia, ya terminando lo que es la muerte de Samsón, cómo Samsón clamó a Jehová, dijo, acuérdate de mí, tira las columnas y mueren todos. Bueno, entonces, pero lo que vemos es que habían muerto muchos filisteos y Samsón había matado muchos filisteos en total. Entonces, de alguna manera termina cumpliendo con el plan de Dios de una manera desordenada. Bueno, ahora vamos a ver una situación. Hola, Udelia Hardick, ¿cómo andás? Vamos a ver una situación. El título es Las imágenes y el sacerdote de Micaías. Ahora va a aparecer un hombre. Esto nos va a mostrar el estado. A ver, esto no es cronológico, no es que está a continuación de Samsón, sino que tiene que ver con momentos de la historia de los jueces. Hay por momentos que se superponen. Pero bueno, vamos a ver que ahora nos vamos a encontrar con un caos. Nos vamos a encontrar con un caos espiritual. Nos vamos a encontrar con un desorden. Hola René, ¿cómo andás? Gracias por la remera que me regalaste, acá la tengo puesta. Gracias a René que hoy pasó y bueno, me hizo un regalito, así que muchas gracias, ya lo estoy usando. Así que, bueno, vamos a ver el tiempo de los jueces que nos habla de mucha oscuridad y por excelencia de ignorancia bíblica. Esto es lo que caracteriza a este pueblo, lejos de Dios y lejos del conocimiento, lejos del esfuerzo. Y hoy vamos a ver cómo se maneja el sistema religioso con este ejemplo, cómo se manejan las iglesias, que ya nos va a dar el ejemplo de las escrituras, y cómo el hombre se termina autoengañando con lo que están viviendo. Entonces, en el capítulo número 17, vamos a ver una historia. Capítulo 17 nos dice, hubo un hombre del monte de Efraín. Esto va a pasar en Efraín, esta ciudad es muy importante. Recuerden que Efraín va a ser muy religioso, muy fuerte, un pueblo fuerte, a tal punto que a todo lo que es Israel, las 10 tribus del norte, les van a decir, en la Biblia lo va a llamar Efraín. Bueno, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Fíjense que este hombre se llama Micaía y esto significa ¿quién como Jehová? Fíjense qué nombre que tenía este hombre. Entonces, ¿quién como Jehová? Que también lo vamos a escuchar como Miqueas, como el libro de Miqueas. Bueno, Miqueas significa lo mismo. ¿Quién como Jehová? Entonces, vaya Drake, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Qué lindo verte, qué lindo ahí, bienvenido al estudio. Entonces, Micaía
significa, es lo mismo que Miqueas, que el libro de Miqueas. Entonces significa, ¿quién como Jehová? Esto va a ser una ironía, una especie de sarcasmo, porque es como una antítesis de lo que vamos a ver en este hombre. Hola Luisa de la Cruz, ¿cómo andás? Entonces, Micaías, vamos a ver que en el versículo número 2 nos dice, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, cerca de los cuales maldijiste, acá le está hablando a la madre, y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea de Jehová, hijo mío. Bueno, lo leemos y a simple vista se nos confunde un poquito, vemos que algo pasó, no sabemos qué, es como que a simple vista lo podríamos pasar de largo. Pero tenemos que ver qué es lo que está pasando. En el versículo 2 nos dice, este hombre que se llamaba Micaías viene a su madre y le dice a su mamá, los 1100 ciclos de plata, esto era un montón, eran millones, los 100 ciclos de plata. Hola Albertito Mora, ¿cómo andás? Yulisa Pérez Padilla, Anne Sánchez Quintana también, ¿cómo andan? Bendiciones, gracias por estar ahí. Lo que vemos es que los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acá le está diciendo que hay un dinero que fueron robados a esta familia. Entonces, ahora le está contando a su mamá que ese dinero que fueron hurtados, que cerca de los cuales maldijiste, fíjense lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que esta mujer le roban y maldice. Maldice. Entonces estamos viendo una mujer, cómo un cristiano va a andar maldiciendo, por más que te hagan mal. ¿Cómo vas a estar Y así vemos muchas veces, muchos cristianos que se creen que alguien no hace las cosas conforme a lo que ellos imaginan, conforme a su voluntad, o algo está en contra de sus principios, y maldicen. Ya la ira de Dios le va a caer, ya Dios le va a mostrar, ya Dios va a tratar con ella, ya Dios va a tratar con él, porque a los ungidos no se los tocan. Y hay gente que anda con el mundo pensando que los que te quieren hacer mal les va a caer un rayo. Pero lo único que están haciendo es maldecir a las personas. Maldecir significa hablar mal, desearle el mal. ¿Cómo andás, Roberto Cabrera? Emilia, ¿qué tal? Qué lindo verlos. Entonces, estamos viendo una mujer religiosa, parece que es de Dios, pero ya estamos viendo que es una mujer que maldice. Y no hay nada peor que esta clase de cristianos que maldicen, que hablan mal de las personas, que le desean malas cosas a las personas. Maldecir no significa hacer un conjuro y que le caiga una brujería. No, sería una parte. Pero maldecir significa decir mal. Hagan de cuenta que yo acá estoy, ay, gloria a Dios, con mis hermanos, que los amo mucho, los quiero. Y se corta la transmisión, estos hermanos que no los aguanto, esto que no, y no te cuento de aquel, y que esto, estoy maldiciendo, estoy diciendo mal de ustedes o del que sea. Entonces, ya estamos viendo que ese carácter no es de Dios, para nada. Entonces, acá estamos viendo por un lado la característica de la madre, que le robaron, o sea que estaba insultando, estaba maldiciendo a todos los que le robaron. Entonces, acá estamos viendo que no hay dominio propio y que tiene pasiones desordenadas, la madre de Micaías. Entonces dice, los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que él roba. Ahora estamos viendo a Micaías que dice, he aquí, el dinero está en mi poder. Acá estamos viendo que Micaías es un ladrón, porque dice, yo lo tomé. ¿Y cómo lo tomó? Y de alguna manera. Lo robó, habrá hecho justicia con violencia, como sea, pero recuperó ese dinero que le habían robado. Entonces ya estamos viendo una mamá que maldice, una mamá que insulta al enemigo, o al que sea, y aparece el hijo haciendo justicia como un justiciero que dice, yo tomé ese dinero, lo tomé yo nuevamente. Entonces acá estamos viendo una situación familiar y estamos viendo cómo están espiritualmente. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, acá estamos viendo ahora que esta mujer
no solamente maldecía, sino que al mismo tiempo bendecía. Y ya estamos viendo el típico religioso. ¿Cuántas personas te hablan bien? Ay, no, Dios te bendiga, amén, amén, te bendigo, hermano. Hoy en día la gente dice te bendigo. ¿Pero qué podés bendecir? Bendecite tu vida primero, no tenés el poder de bendecir a nadie. Entonces, no, porque nosotros, bueno, tantas excusas que no vamos a perder el tiempo. Hola Mari Jiménez, ¿cómo andás? Bendiciones. Vanessa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, lo que vemos es que es una mujer bipolar y típico de una persona pecadora. ¿Por qué? Te bendigo, pero al mismo tiempo te maldigo. 5 minutos después te maldigo. Y después te vuelvo a bendecir. O sea que vemos una persona con la autoridad de maldecir y de bendecir. Y este carácter no es de Dios, para nada. Lo que vemos no es el carácter de una persona regenerada por el Espíritu Santo. Yo he escuchado una vez una mujer que estaba discutiendo con su madre y la insultaba hablando en lenguas. Así que imagínense cómo estaba la cosa. Entonces, ahí estamos viendo personas que maldicen y que bendicen. De boca. Entonces, acá estamos viendo, pero fíjense qué es lo que dice esta mujer. Cuando viene Micaías y le dice, tengo el dinero que nos han robado, yo lo tomé, yo lo robé. Fíjense los valores y la decadencia moral que hay en el pueblo de jueces. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta mujer? No, hijo, debemos ser temerosos de Dios. No está bien que robes. No, hijo, no podés actuar de esta manera. Esto va a traer un pecado, el pecado nos va a traer problemas a nuestra familia. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros con nuestra familia. Cuando el pecado quiere entrar a la familia, como cabeza de familia tenemos que cortar. Nuestros hijos traen droga, lo debemos cortar. Nuestros hijos vienen y la palabra nos dice que los tenemos que disciplinar, incluso hasta azotarlos, porque Dios mismo azota a sus hijos cuando los ama. Entonces acá estamos viendo que en esta familia no aparece el padre, se ve que no estaba el padre o estaba muerto, pero no lo nombra. Pero esta mujer, estamos viendo que dice, bendito seas, y fíjense que siempre ponen a Dios. El religioso siempre pone a Dios en el medio. Hola Dakota Zúñigas, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos. ¿Qué significa esto? El religioso siempre va a meter a Dios en el medio. Siempre. Un lenguaje religioso. Dios con nosotros, el Señor me habló, hoy a la mañana el Señor me mostró, me dijo, el Señor me habló, tiene que ser por acá porque el Señor lo ponen en todas partes. Pero eso sí, caminan como quieren. Pero según ellos, siempre el Señor. Entonces acá esta mujer bendice a su hijo por estar robando. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Mamá te ama. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un hijo ladrón, un hijo vengativo. Y estamos viendo, por otro lado, una madre codiciosa, con avaricia. Entonces estamos viendo una mujer que no corrige a su hijo. Una mujer que no está educando a su hijo y que se pone contenta por el dinero que recuperaron. Entonces acá estamos viendo que esta mujer es totalmente, pero eso sí, muy religiosa. Bendito de Jehová. Y muchas veces nos guiamos así en el sistema religioso. Vivimos como queremos, pero todo en el nombre de Jehová. Todo en el nombre de Jesús. El Señor siempre está con nosotros. Incluso Absalón, si hay pecado en mí, mátenme, dijo. Yo no tengo pecado, porque yo amo a Dios. Por eso, fíjense que están en el medio de la oscuridad, pero se la pasan hablando de Jehová. Se la pasan hablando del Dios de Israel. Viven una vida de religión, donde hacían sacrificios, donde estaban en contacto con los levitas, donde vivían, profesaban una religión. Pero fíjense cómo vivían, cómo había una degradación espiritual, cómo había un caos, oscuridad, una suciedad espiritual había. Entonces, vemos que esta mujer, bendito seas de Jehová. Versículo número 3. Y él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre. Fíjense que estamos viendo que ahora él recupera el dinero y se lo da a su madre. Se ve que su madre era una mujer que era la que mandaba o la que manejaba o la que tenía la autoridad. No me extraña que su marido exista y que esté vivo en este momento. Significa que el marido no tenía autoridad, pero no nombra nada, así que no digo que el marido estaba ahí porque capaz que o estaba muerto, no sabemos, no nos dice. Pero lo que vemos es que esta mujer
estaba con problemas morales, con problemas éticos, morales, que tienen que ver con principios de familia, que no podemos aprobar que nuestros hijos vengan con droga, con marihuana, con prostitución, robando, con cosas robadas, y que viene la policía y nosotros, no, hijo mío, escondete acá, abajo de la cama, que no te vea la policía. No. Si nuestros hijos andan robando, de la oreja lo tenemos que llevar a la cárcel y que se haga responsable. Ay, no, hermano, usted no tiene amor. No, yo no tengo amor, obviamente. Pero es como deberíamos actuar conforme a la ley de Dios, porque si no seríamos cómplices del pecado que traen nuestros hijos. Entonces, sus hijos traen idolatría, traen brujería, traen cualquier cosa, y como cabeza de familia tenemos que cortar eso, porque si no, eso va a impactar en nosotros, va a ser maldición para nosotros también por aprobar eso. ¿Se entienden? Entonces vemos que Micaías, él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre, y su madre le dijo, fíjense qué es lo que va a empezar a pasar. Le dijo, en verdad, dice, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¡Wow! Lo leemos y decimos, gloria a Dios. El dinero es para su hijo. El dinero es para Jehová, estamos viendo. ¿Por quién? Por mi hijo. Entonces, pero fíjense si Dios va a recibir un dinero robado. Si Dios va a recibir un dinero que viene de una venganza porque le habían robado y lo recupera. No creo que haya sido no nos dice nada, pero habrá sido algo sucio. Entonces, en verdad, dice la madre religiosa, tiene el dinero, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová. Y entonces, ¿cuántas personas hay que están haciendo sacrificios a Jehová? Voy a la iglesia, predico, leo la Biblia, todo, pero viven así. Viven con una vida inmoral, viven con una vida de injusticia, robando el cable, robando la luz, haciendo cosas ilícitas y viven así tan felices, pero eso sí que hacen obras religiosas. Entonces estamos viendo una mujer que aprueba que su hijo esté robando y dice que ese dinero se lo va a dedicar a Jehová por mi hijo. Qué santo que es mi hijo, que es un ladrón. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que quieren tener un fin santo. El fin sería llegar a Dios, estar agradando a Dios. O sea que el fin es bueno, pero con medios ilícitos, con medios que no son santos. Entonces, por ejemplo, hoy decimos, vamos al sistema religioso moderno, y las iglesias están, los que deberían estar predicando el evangelio están vestidos de payaso, repartiendo papeletas para que se reúnen el día de sábado, 19:30 horas, que ahí se va a manifestar el Espíritu Santo, y que van a repartir chocolatadas para todos, y que va a haber teatro, que va a haber títeres, pero todo ¿para qué? Para que la gente se convierta a Cristo. Buenísimo. El fin es bueno, pero con medios ilícitos no. Entonces, el fin no justifica los medios. El mundo sí. El mundo sí dice, bueno, el fin justifica los medios. Mientras salga todo bien, vale todo. Vamos a robar, vamos a matar, todo. El objetivo es el fin. Pero en las cosas de Dios no funciona esa ley. En las cosas de Dios no es que el fin justifica los medios. Hacemos como queremos, pero para que se conviertan las almas. Entonces, como un hombre una vez decía que él tenía un amante que era una secretaria y los pastores lo habían reprendido porque su mujer le dijo, los pastores, todo, y el pastor le dijo que o la elimina, que no hable más, o se iba a complicar más la relación. Y este hombre dijo, no, pero si no le hablo, ¿quién le va a hablar de Dios? Pobre mujer. O sea que este hombre, claro, con que se convierta mi secretaria, claro, quieren llegar a un fin santo de que se convierta una mujer, que no está nada mal, que el objetivo es bueno, pero con un medio ilícito, teniendo relaciones sexuales. ¿Dónde se vio eso? Pero así es el hombre, así calma la conciencia de que están pecando y creyendo que con un sacrificio ya están bien delante de Dios. Entonces, esta mujer dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Entonces, lo que estamos diciendo, y fíjense que está nombrando a Jehová, no está diciendo a Baal, no está diciendo a Sera, no, a Jehová. Y Jehová es el Dios de Israel. Entonces decimos, bueno, qué lindo esta mujer, llevó una ofrenda, llevó un diezmo, en ese tiempo llevó una ofrenda de un cabrito, llevó, bueno, qué lindo, cómo están sirviendo. Bueno, acá nos está diciendo que he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla.
una imagen tallada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo una mujer que no conoce a Dios, como la mujer samaritana que estaba en el pozo y no entendía nada. Entonces, acá estamos viendo que esta mujer con ese dinero, para honrar a Jehová, va a ser una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. ¿Qué es lo que le está diciendo la mamá a su hijo? Bueno, con este dinero le vamos a dar la honra a Jehová, con una imagen tallada y con otra imagen de fundición. Vamos a ser santos y los vamos a adorar. Entonces, y el resto te lo devuelvo a ti, le dice. Que gloria a Dios, a la mamá de Micaías, que, ay, cómo ama a Dios, cómo invierte. Pero lo que estamos viendo que es una mujer que no conoce a Dios. Cuando nos vamos a la ley, a Deuteronomio, vemos que les está prohibido, determinantemente prohibido, adorar imágenes, adorar estatuas, imágenes y semejanzas de animales, de hombres. Pero no entiende nada. Pero ella sí, muy religiosa, está haciendo obras religiosas. Y no se da cuenta que no está adorando al Dios de la Biblia. Y ese es el problema de no tener conocimiento bíblico. Pero ellos muy convencidos de lo que están haciendo está bien, porque en su corazón dice que está bien y solo basta con que tu corazón te sientas bien. Y no funciona guiarnos por nuestro corazón. Primero porque es perverso, más que todas las cosas. Después, que el corazón no está en sintonía con la voluntad de Dios nunca. Por ejemplo, hoy en día estamos acostumbrados a ver las personas que si se sienten bien, piensan de que Dios está bien con ellos. Entonces, si se levantan bien, si se levantan alegre, si fueron a la iglesia y se sintieron contentos, si vienen gozosos, si vienen con alegría porque saltaron, bailaron o lo que hicieron, ellos consideran de que Dios está bien, porque según es como yo me siento. Pero en las Escrituras no funciona de esa manera. Incluso en el libro de Jeremías, en el libro de Reyes, vemos que el pueblo de Israel decía, no vamos a volver a Jehová. ¿Por qué? Porque adoramos a la reina del cielo, le damos ofrendas de libación, le damos todo tipo de ofrendas y las cosas nos va bárbaro. No vamos a adorar a Dios. Porque cuando adoramos a Jehová nos va mal. Viene hambre, viene prueba, viene aflicción. Entonces así piensa el hombre. Claro, como me da de comer, me da alimento, yo estoy feliz. No importa que sea Satanás el que me esté dando alimento, yo me siento feliz. Entonces doy por hecho de que eso viene de Dios. Entonces, cuando yo adoro a Dios, al verdadero Dios, viene una pobreza en mi vida, viene pruebas. Entonces eso está mal para mi vida. Entonces eso es Satanás. Vemos al hombre que está totalmente distorsionado, porque está guiándose conforme a su corazón. Por ejemplo, esta mujer, Yesenia Ten, lo que dijo que cuando se divorció esta mujer, dice, no, yo estaba mal, estaba afligida, estaba triste. Bueno, toda una víctima. Decía, pero en un momento el Espíritu Santo le habló a mi corazón y me dijo, yo tengo a alguien mejor para tu vida. Entonces, como tuve paz, como me sentí bien, me sentí contenta, no puedo rechazar la voz del Espíritu Santo. Y me separé y me casé con un jovencito. Entonces, eso es lo que su corazón perverso desean, anhelan. Y terminan haciendo algo en el nombre de Dios. Entonces, Vanessa se ríe ahí. Entonces, lo que vemos es que esta mujer, estamos viendo que está haciendo un sacrificio para Dios. Va a la iglesia, lleva ofrendas, canta, baila, salta, sirve, barre la iglesia, limpia, hace trabajos productivos, está siempre en la iglesia, pero está adorando a un Dios equivocado. ¿Por qué? Fíjense hoy en el sistema religioso las personas que van y se ponen a danzar. Es lo mismo que esto. Están haciendo un sacrificio, ellos pensando de que Dios se goza en que ellos estén bailando para Dios. Entonces, ellos convencidos que ese sacrificio es para Dios, pero nos dice que esta mujer hizo un sacrificio, iba a ser dedicado este sacrificio de dinero para hacer imágenes de talla que Dios nunca le pidió. Entonces, ese es el problema de guiarnos como a nosotros nos gusta. Entonces, hagan de cuenta que a mí la tortilla de papa con cebollas no me gusta. Las odio. Y hagan de cuenta que es mi cumpleaños. Entonces ustedes vienen acá y me traen una tortilla de papa con cebollas. Por mi cumpleaños. Pero da la casualidad de que a mí no me gusta. Y yo lo que debería hacer es ponérsela en la cara.
Pero claro, como la persona que te da la ofrenda, el regalo de cumpleaños de la tortilla de papa con cebollas, da la casualidad de que le gusta a la persona. Y eso es lo que está pasando. Dios nos muestra en sus escrituras cómo debemos adorarlos y de qué manera. Pero el hombre elige qué es lo que le gusta al hombre y va al templo a hacer las cosas que el hombre quiere, creyendo que es para Dios. ¿Se entiende? Es como decir que yo a mi mujer le voy a regalar, no sé, te voy a regalar una caña de pescar. Claro, da la casualidad que a mí me gusta pescar. Es lo mismo. Entonces acá esta mujer lo que está haciendo es, primero lo que estamos viendo es una gran ignorancia. Además de una gran ignorancia bíblica, estamos viendo una gran ceguera. Y esto es lo que pasa. Cuando hay ceguera, una persona no va a entender nunca. Por ejemplo, el otro día, ayer, una mujer que iba a una iglesia donde yo iba, me contaba que se separaban y, bueno, la iglesia que siempre le cuento, la hereje, que se separaban todo, y yo, bueno, qué bien. Digo, qué raro que me agregue y que me hable, porque desde ese tiempo no me hablaron nunca más. Bueno, el objetivo era que, claro, como se separaron, se abrieron, eran pocos. Y ellos están acostumbrados a gran multitudes. Y claro, el objetivo era que yo vaya a esas iglesias y a esos cultos. Y yo le dije, no me llena, la verdad que no estoy para eso, no quiero saber nada. Le hablaba de cosas y están ciegos, están totalmente enceguecidos, no entienden nada. Me decía, no, porque en la iglesia yo diezmaba, ofrendaba, hacía rifas, me decía. Y no le podía comprar un par de zapatillas a mis hijos, pero yo lo hacía por amor a Dios. No, vos estabas haciendo tus sacrificios amando a tus dioses, que eran los pastores herejes. No lo metas a Dios en esas cosas, por eso estás en maldición. Bueno, cuando le empecé a hablar así, después me terminó bloqueando. Bueno, pero es lo mejor que nos puede pasar. Lo escuché 10 minutos y ya no la aguantaba más. Era religión, como esta mujer. Todo palabra de Dios. Y fíjense que los religiosos siempre van a hablar de lo mismo. El Espíritu Santo me dijo, el mover, vos vas a la iglesia y no sentís la presencia y todo, y ya te cansa, te harta. Y no le podés hablar de Biblia porque, no, claro, no entienden nada, están ciegos. Y el problema es que nosotros no podemos discutir con un ciego. Discutir con un ciego es agarrar a una persona que literalmente está ciega, que no puede ver, y que le digas, mirá al perro allá como pasa por la esquina. No veo. Pero ¿cómo no ves? Si ahí pasa por la esquina, ¿no ves? No veo. Mira, ahí pasa un auto, ¿tampoco lo ves? Bueno, así parece cuando estamos predicando muchas veces a un ciego. Listo, el ciego no ve. Punto. Oremos a Dios para que Dios lo haga, le dé la vista. Entonces, acá estamos viendo una mujer ciega que adora como quiere. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Este es el problema de, primero, ignorancia bíblica, y ahí estamos viendo por qué están adorando como quieren hoy en la iglesia, por ignorancia bíblica y por un corazón duro y perverso. Entonces, ¿y cuál es el problema de estas iglesias? El problema no es la iglesia, el problema es el pastor, que es el principal hereje. Hay personas que no están preparadas y capacitadas para enseñar. Entonces terminan enseñando lo que a ellos les parece y no lo que dicen las escrituras. Versículo número 4. Más, él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y dio al fundidor, fíjense que ya tenían el fundidor, el que hacía las estatuas, muy como el mundo, que hizo de ellas una imagen de talla y una de fundición, a la cual le fue puesta en la casa de Micaías. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Ahora estamos viendo que las imágenes de fundición y la imagen tallada que hacen, este método de adoración, lo llevan a la casa de Micaías. Ya vemos un hombre ladrón, ya vemos un hombre vengativo, ya estamos viendo una madre que aprueba el pecado de su hijo, ya vemos una madre religiosa, está hablando todo de Dios, de sacrificios, pero una religiosa que no conoce la Biblia. Y yo he conocido gente pentecostales que viven hablando de Dios, pero no conocen la Biblia. Le hablamos de cualquier libro de la Biblia, no, ya en Cristo ya está, la letra mata. Bueno, ahí tenemos ese tipo de personas que tienen un nivel de conocimiento bíblico retrasado para la edad que tienen. Entonces acá estamos viendo ese tipo de mujer y ahora llevan las imágenes a su casa. Entonces hasta acá venimos bien. Versículo número 5. En el versículo número 5 nos dice,
Y este hombre, Micaías, que significa quien como Jehová, fíjense qué nombre, este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses. Fíjense, la madre compra las imágenes, compra estos santos y se lo da a su hijo. Su hijo lo lleva a su casa. ¿Qué es lo que dice acá? Que hizo en su casa, que tuvo casa de dioses, con D minúscula. Entonces vemos que lo que hace es un santuario. Lo que estamos viendo ahora es que Micaías hace un templo. ¿Se entiende? ¿Y cuántos locos conocemos que leen un poquito la Biblia por encima y ya tiene un grupete de gente, ya están predicando, ya pone un púlpito, ya quieren caminar y ya arman sus propias iglesias? Acá está Micaías dando ese ejemplo. Entonces, nos dice que tuvo casa de dioses e hizo efod. Fíjense lo religiosos que son. Están haciendo su propia voluntad, lo que su corazón perverso desea, pero utilizan la religión, usan un efod. O sea que hicieron vestiduras sacerdotales este hombre. ¿Cómo imita la religión? Querer parecerse a las cosas verdaderas de Dios. Entonces, hizo un efod, que eran vestiduras sacerdotales, y terafines. Terafines tienen que ver con, los terafines significaba, hagan de cuenta que es un comodín de santos o de dioses. Por ejemplo, habían dioses que eran específicos para la lluvia, para la fertilidad, para el dinero, para tantas cosas, pero cuando no se sabía acerca del dios que se dedicaba a cierta cosa, iban al terafín. Y los terafines eran como estatuas de aproximadamente 1 metro, que incluso Mical, la señora de David, cuando nos dice de que David salió escapando cuando Saúl lo quería matar, dice que ella puso una estatua en la cama en lugar de David. ¿Qué era esa estatua? ¿Qué hacía una estatua en la casa de Mical? Entonces vemos que se usaban mucho los terafines, que eran como dioses comodín. Entonces, pedirle al terafín que él te va a aceptar todo. Entonces, lo que le pidas, él te va a aceptar. Eso es lo que significaba. Entonces, este hombre en la casa tiene un efod, como los sumos sacerdotes, terafines, santos comodines para cualquiera que se adapte a cualquier hombre que venga al santuario, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Qué es lo que estamos viendo con este hombre? Este hombre estamos viendo ahora que abre su propia religión, como a él le parece, con los medios que a él le parece. Toma cosas de Dios, la religión, lo que el hombre quiere escuchar, pero hacen lo que quieren. Entonces, lo que está haciendo es que ya tiene su templo, ya tiene su efod, que el pueblo de Israel, claro, el efod y todo, y parecen. Y fíjense que ustedes van a cualquier sinagoga de Satanás y todas arriba dicen iglesia cristiana. Y le preguntás si leen la Biblia y todos te dicen, sí, acá leemos la Biblia, sí, sí, sí. A cualquier sinagoga de Satanás, es más, llega y tienen salmos escritos por las paredes, todo. Usan todo de la religión. Hablan de Jesús hasta el cansancio. No paran de hablar de Jesús. Pero son como este hombre. Este hombre tampoco dejaban de hablar de Jehová. Su madre tampoco paraba de hablar de Jehová, pero estaban haciendo las cosas mal. Entonces acá estamos viendo que tenían terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Recuerden que este hombre era de Efraín. Recuerden cómo eran los sacerdotes que tenían que venir de la tribu de Leví. Entonces, los levitas eran los que tenían que ejercer este cargo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que a este hombre le iba bien con su iglesia. Ese es el problema. A este hombre, nosotros podríamos decir que loco, ¿quién podría ir? Bueno, estaba llena esa iglesia, ese templo. Entonces, este hombre consagró a su hijo al que a él le parece. Y fíjense cómo hoy se manejan como dinastías, los hijos de los pastores. Claro, el papá es pastor y por ahí el hijo tenía otro don, pero o por ahí no es ni hijo de Dios, pero el padre le da el cargo a su hijo. Se reparten los cargos como si fueran dinastías, como si fueran faraones, como si fueran políticos. Entonces, pero eso es lo triste.
de que crecen muchas personas, muchos hijos, con la presión de ser pastores, de ser sacerdotes, por sus padres. Y después tienen que ejercer algo para lo que no fueron llamados. Y es muy grave eso, porque primero que dejan de lado a los que son llamados, y después se están metiendo ellos que no están preparados. Entonces vemos cómo este hombre ya tiene preparado su santuario, ya tiene su propia religión, y que parece guiado por Dios, claro, porque nombran a Jehová, tienen los dioses que estaban utilizando de moda, tienen un efod. Fíjense que ustedes no les recomiendo, pero si ven los brujos cómo trabajan con imágenes de Jesús, trabajan con los mismos santos de las iglesias católicas, todos trabajan con velas, todos trabajan con cruz, trabajan con la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Encima vos le preguntás al brujo, a un chamán, ¿pero esto es de Dios? Sí, obviamente que es de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que están viviendo un engaño, ceguera espiritual, ignorancia bíblica, y lo que estamos viendo, lo peor de todas las cosas, es que tiene una maldad en el corazón de que hace lo que él quiere y no se guían por la palabra. Fíjense cómo se manejan hoy las iglesias. Abren una iglesia cuando quieren. Alquilamos un lugar. Claro, nos juntamos 5 locos, ponemos un poquito de dinero, alquilamos un lugar. Ponemos sillas, ponemos un púlpito, un lindo micrófono y ponemos a alguien que tenga traje y corbata. Estéticamente parece una iglesia. Encima, en las paredes pintamos palomitas, ponemos colores claros, y todos los que vos llegaste dicen, hola, Dios te bendiga, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ampliar tus caminos, y Jesús cuando vino, y claro, te hablan de Dios, pero son sinagogas de Satanás. Lo mismo que si hubiésemos ido a la casa de Miqueas, de este Micaías, que es lo mismo. Entonces, si hubiésemos ido ahí, nos hubiesen estado hablando de Jehová, hubiesen sacado la Torá y empezar a hablar de Josué, hablar de Moisés. Sí, totalmente. En el medio de los terafines, de sus hijos como sacerdotes, del efod de lino. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el pueblo estaba en un nivel de oscuridad tan grande que no eran capaces de discernir de qué. No. ¿Cómo puede ser tu hijo un sacerdote si tenía que ser levita? ¿Cómo tu hijo puede ser sacerdote si es de Efraín? Entonces, ¿y vos quién te ungió? Micaías. Y además Dios nos prohíbe adorar imágenes. Entonces, por eso lo mismo cuando vemos apóstoles, pastores que dicen no pidas menos de 1 millón, Dios te quiere bendecir de en gran manera, muchas veces decimos, ¿pero qué? ¿El mundo no se da cuenta que Dios nos dice que el hombre debe aborrecer el amor al dinero? No lo entienden porque están ciegos. Hola Brian Alegre, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, lo que estamos viendo, un hombre sumergido en su propia religión. Es como un loco que se levanta y yo armo mi propia religión, como yo quiero, no a la manera de Dios, como yo me imagino. Y ya vemos un testimonio malo de esta persona. Ya vemos una persona que es un ladrón, que es un vengativo, que es un violento, y una madre religiosa que avala que su hijo sea un ladrón, una mujer que maldecía a todos y que también bendecía. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos viendo cómo esta familia está sumergida en la religión y en el paganismo. El sistema religioso moderno también lo vemos de la misma manera. Están sumergidos en la religión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Somos más que vencedores. Amén, amén, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, 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 amén. Así están todos. Pero detrás están adorando a cualquier cosa menos al Dios de la Biblia. Entonces, en el versículo número, acá nos dice que consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y esto es lo que vemos en el sistema religioso, cómo los pastores terminan siendo faraones. Y son ellos los que determinan quién va a cantar, quién va a predicar, quién va a hacer esto. Si bien es el oficio del pastor, pero acá estamos viendo un usurpador, que lo hacen conforme al corazón perverso. Entonces, en el versículo número 6 nos dice, en aquellos días no había rey en Israel. Fíjense lo que remarca. En aquellos días no había rey en Israel. Obviamente que Israel no estaba bajo una monarquía en este tiempo, pero lo que nos muestra, y aparece de la nada este versículo diciendo que estaban lejos de Dios.
que no había rey significa que al no tener un rey físico, el rey que tenían era Dios, era Jehová de los ejércitos. Entonces, no había rey en Israel. Y nos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense cómo estaba este pueblo. No adoraban a Dios, no le importaba nada de lo que estaba escrito de parte de Dios, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro, a Micaía le parecía bien que podía tener dioses en su casa, le parecía bien hacer un efod y que sea su hijo el sacerdote, no importa de qué tribu sea. Total, después de todo, Dios quiere todo, vale todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Que cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, la palabra dice, no predica, la mujer no puede ejercer el dominio pastoral. ¿Qué es lo que dice el hombre? No, pero a mí me parece que sí, que está bien. Entonces, todo el mundo con mujeres predicadoras. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada uno hace lo que bien le parece. Pastores que solamente predican prosperidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Hacen lo que bien le parece. Pastores que están utilizando psicología, ánimo y recursos humanos, y lo que vemos que hacen lo que bien le parece. Entonces, ustedes me preguntan a mí, y yo soy un iluminado. Yo puedo crear tantas cosas para la gloria de Dios. Miren, yo puedo crear una iglesia que sea un platillo volador. Entonces ponemos unas luces desde arriba y que empiece a girar. Y claro, la gente va a quedar cautivada. Y a Jesucristo le ponemos una nariz de payaso, así la gente dice, ay, qué simpático este Jesús, lo vamos a... Entonces, cuando entran, se van a encontrar con bailarinas, porque claro, los que aman a las mujeres, les va a gustar las bailarinas. Y para las mujeres le ponemos hombres musculosos. Qué lindo, qué lindo. Y el que quiere le ponemos, porque a mí me parece bien eso. Todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vayan a las iglesias. Fíjense, ¿quién se guía por las escrituras y por principios bíblicos? Nadie. Cada uno hace lo que le parece bien. Entonces, me preguntan a mí y me parece bien que Dios te quiera bendecir, que Dios te quiera prosperar, que Dios quiere, porque a mí hago lo que a mí me parece y no lo que está en las escrituras. Entonces, acá estamos viendo que están lejos, sin Dios, no tienen rey, cada uno hace lo que le parece, igual que hoy. Fíjense que hoy utilizan las escrituras para pervertirla y hacer lo que ellos quieren que diga. Eso es lo que estamos viendo hoy. Para eso es lo único que utilizan las escrituras. Por eso leen un versículo y lo empiezan a mechar con otro. Y ahí está la trampa. Por eso debemos insistir en estudiar de manera diligente las escrituras. Lleva un tiempo, pero es el principio para conocer la palabra de Dios. Entonces, acá ya estamos viendo a Micaías que tiene su templo. Ya estamos viendo a Micaías que tiene su iglesia. Ya vimos a Micaías que tiene sus dioses, que no es el Dios de la gloria. Y vemos a Micaías que ya ungió a su hijo como sacerdote. ¿Y quién es la pastora? La mamá. Obviamente, que la mamá es la que puso el dinero para tener estos dioses. Entonces seguramente tenía una autoridad muy grande. Fíjense que la mamá maldecía, bendecía. Entonces seguramente te ibas a la iglesia de Micaías y seguramente la pastora, la mamá de Micaías, imponía tus manos en la cabeza y te bendecía seguramente. Y seguramente también que si algo no le gustaba, te maldecía también. Entonces estamos viendo el carácter de que es lo mismo que estamos viviendo hoy. Mujeres de pastores que se creen dueñas de las iglesias por estar casadas con un pastor. Se creen dueñas. Entonces, hasta acá estamos viendo la flamante iglesia de Micaías. Y es ahí donde Micaías pone iglesia de Jesucristo, de los últimos tiempos, de los santos, del Espíritu Santo y del fuego que cae del cielo para la gloria de Dios. Esa es mi iglesia y mi iglesia tiene la verdad. Micaías seguramente decía, yo tengo la verdad. La presencia del Espíritu Santo está acá. Yo soy el ungido. Claro, porque yo soñé. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo mismo que hoy está pasando. El corazón del hombre es el mismo. Cambian los tiempos, nada más. Sí, Emilia, es lo mismo. Ya vivimos lo mismo. Cómo el hombre hace lo que bien le parece. Y obviamente que lo que bien le parece es no estudiar. Porque el estudiar hay que romper con la pereza, hay que esforzarse. Y no, lo que menos quieres es lo único que quieren es confort. Entonces, y ahora aparece otro actor. Acá lo que estamos viendo,
El nombre Micaías, sí, es Miqueas también. Entonces, Brian Alegre, ¿cómo andás? Sí, el martes, 20-30 horas, nos vamos hay como una especie de entrevista, vamos a tener una charla acerca de los falsos pastores, falsos maestros. Así que el martes no vamos a tener estudio porque vamos a ver una transmisión y vamos a charlar temas de falsos maestros para una iglesia que me invitaron, así que de Brian Alegre, que es de Argentina también. Así que gracias. Pero bueno, eso el martes 11, 20 horas, 20-30 horas de Argentina. Así que el grupo, ese día ya vamos a tener transmisión, pero vamos a hablar no del libro de Jueces, sino que vamos a tratar temas con hermanos de otras iglesias. Así que esa es para la edificación del pueblo. Bueno, en el versículo 7 aparece otro actor. Y estamos viendo todo un contexto de oscuridad hasta el momento. De religión, de religiosidad. Versículo número 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Le voy a dar un principio. Todo lo que dice en la Biblia no es que sea verdadero, no es que sea que esté bien. La Biblia, el Espíritu Santo está redactando algo. Lo que estaba pasando no es que esté bien. Por ejemplo, cuando vamos a los evangelios, vemos que, por ejemplo, dicen la fiesta de los judíos. No era la fiesta de los judíos, era la fiesta de Jehová en la palabra. Pero en el libro aparece como la fiesta de los judíos. ¿Pero por qué? Porque está redactando lo que ellos decían. Entonces, vemos que muchas veces se está contando algo nada más. No significa que sea eso. Por ejemplo, cuando vemos el tanque de Betesda, que había un paralítico y que Jesús lo hace caminar, nos habla de que en el tanque había una fuente, el tanque de Betesda, que de vez en cuando venía un ángel que tocaba el agua y los que estaban ahí se sanaban. Entonces todo el mundo, obviamente, no, el tanque de Betesda es la iglesia, somos nosotros, entonces podemos sanar todo, entonces los paralíticos pueden caminar. Claro, son tan literales que lo que estaría bueno es que lean, y Judas se ahorcó y muchos estarían ahorcados. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, en ese caso, nos habla el contexto de que venían las fiestas en Jerusalén. Entonces, en Jerusalén venían gente de todas partes del mundo y gente muy importante, hasta reyes venían. Y el tema es que en Jerusalén habían muchos paralíticos, muchos mendigos, muchos cojos, pordioseros, y era una mala imagen para toda la gente que venía. Entonces, no los podían matar a todos, pero sí que inventaban un cuento de que en esa fuente de Betesda, apartado del lugar céntrico, que cuando venga el ángel iban a ser sanos. Entonces, es mentira que esa fuente de Betesda sanaba a las personas. Era un cuento para apartar a las personas. Pero claro, lo está redactando directo y muchos lo toman como que en ese tiempo sí. No, era una mentira, era un cuento. Entonces, ahí estamos viendo que las escrituras nos redacta algo. Entonces, no sé si se dieron cuenta en el versículo 7 qué pasó. Fíjense, ¿quién encuentra este error? Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Esto es como para hacer una pregunta en clase. ¿Quién sabe dónde está el error acá? Entonces, el error está en que hay un joven de la tribu de Judá y que era levita. Pero ponete de acuerdo. O sos de la tribu de Judá o sos de la tribu de Leví. ¿Se entiende? Entonces, no se puede ser de dos tribus. O naciste en una o naciste en la otra. Pero acá estamos viendo que ya está siendo irracional. Fíjense lo que es el nivel de apostasía, el nivel de ignorancia espiritual que había. Por eso dice, este joven que era de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. No es que la Biblia está equivocándose. No es que, muy bien, ahí René la encontró, porque era un levita. A ver, ¿qué es lo que significa? Los levitas era una tribu, pero que estaba esparcida por todas las tribus, no tenía un territorio fijo. Pero los levitas eran los que eran llamados al sacerdocio. Entonces acá lo que estamos viendo, una persona de la tribu de Judá, pero que quería ser levita. Entonces, hola Silvia Rojas, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Exactamente, ahí lo agarraron. Es de la tribu de Judá y no levita. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo?
que este hombre, él mismo decía, anhelaba ser un levita. Yo fui llamado a ser levita. Pero no, papi, naciste en Judá. Entonces, acá, muy bien, Silvia, qué lindo verte ahí, gracias por estar ahí, Silvia Rojas. Entonces, lo que vemos es que estamos viendo un joven que nace en Judá, pero soñó que él era un levita. Estaba haciendo sus obras para ser un levita, que no tenía la posibilidad de ser un levita porque no lo era. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo con esto? La decadencia espiritual que estamos viendo. Lo que estamos viendo con esto es el analfabetismo bíblico que hay en el pueblo de Dios y cómo caminaban la gente. Entonces, hoy en día vemos pastores, vemos pastoras que no tienen marido y que gobiernan iglesias solas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estamos sin conocimiento bíblico. Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, este joven levita es una persona que dice, yo nací para ser pastor, yo nací para ser profeta, el Señor me llamó para ser apóstol y el Señor no te llamó a nada de eso. Pero él convencido en su corazón que era un levita, entonces era religioso y anhelaba ser un sacerdote, pero no tenía la chance de serlo porque Dios le dio a la descendencia de Aarón, que venía de la tribu de Leví. Entonces, este joven que era levita nos dice que era levita y forastero allí. Entonces, ¿vieron lo perfecta que es la Biblia? Que no es que es algo que se está equivocando, está redactando algo que estaba sucediendo ahí. Entonces, y fíjense que nos dice automáticamente que era forastero allí. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que este es el típico cristiano forastero, que no tiene rumbo, no sabe hacia dónde va. Este levita, este era una persona de Judá que sintió ser levita y quiero ser levita, pero era un forastero. Se encuentra en la tribu de Efraín buscando su lugar, buscando dónde ejercer su ministerio, buscando, y ahí vemos personas que tienen ignorancia bíblica, perversidad del corazón, vemos que cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, estas personas son forasteros, son personas errantes. Y esto es lo que nos dice Judas, que andan como hojas otoñales. Vamos a ver Judas un poquito más para ver el carácter de estas personas. Vamos al libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, y vamos a ver un poquito cuáles son, acá aparece este levita que va a tomar un rol importante, por eso vamos a ver bien las características de cómo era este hombre. Y nos dice, en el versículo, ya les digo, en el versículo número 12, es un capítulo solo el libro de Judas, y nos dice, este levita, bueno, este de la tribu de Judá, que quería ser levita, que no lo era, y que estaba errante, no sabía dónde ir, entonces estaba pasando por ahí y quería estar en algún lugar donde lo acepten. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Estas personas no tienen rumbo, pero solamente se apacientan a sí mismos. Ya el corazón perverso del hombre y la ignorancia bíblica le hace hacer cosas que es para su propia carne, para su propio ego. Dice, nubes sin agua. ¿Qué significa esto? Nubes sin agua, las nubes significa la bendición. Porque cuando las nubes traen agua y llueve, hacía crecer los cultivos. Pero acá nos están diciendo que parecen nubes, claro, parecen pastores, parecen profetas, parecen hombres de Dios, parecen maestros, pero no tienen agua. O sea, que no te pueden bendecir. Por eso en las iglesias apóstatas, estos hombres no te pueden bendecir nunca, porque no tienen a Dios. Entonces, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué es lo que vemos? Este levita, de acá para allá, andaba errante, andaba como vagabundo. Ese levita nos dice que era forastero ahí. Era de Judá, pero dice que era un levita, pero que estaba buscando un lugar en Efraín.
no tiene identidad. Entonces, y acá nos está diciendo la palabra, que son nubes de agua, sin agua, perdón, llevadas de acá para allá. Claro, errante. Estuvo en Judá, quiso encajar con los levitas, ahora está en Efraín. Si no tiene suerte en Efraín, se va a ir a Zabulón y así andamos por el mundo sin rumbo. Entonces, son llevadas de acá para allá por los vientos, en árboles otoñales sin fruto. Esto es lo que son, no tienen frutos. Los árboles otoñales vemos que no pueden dar frutos porque están secos, 2 veces muertos, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Fíjense lo que son estas personas que no tienen identidad, son estrellas errantes. Bueno, después nos dan más características, pero bueno, volvemos a el libro de Jueces, capítulo 17. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este es el cristiano. Hagan de cuenta que yo les digo, a ver, estoy dando la palabra, hermanos, nací para dar la palabra. Qué bonito. Pero después veo que no, tengo que estudiar todos los días para enseñar. Mañana veo que no se conecta nadie. Mañana veo que ya me cansé de estudiar, ya dije lo que tenía que decir, más si cierro el canal. No viene por ese lado. Después, hermanos, acá estoy. Soy el dulce cantor de Israel. Voy a cantar alabanzas. Guitarra, por favor. Y empiezo a cantar. No sé afinar la guitarra, no sé cantar. Agarro una letra y canto ay, no viene por acá la cosa. Vamos a echar demonios. Entonces, tiramos la guitarra, vamos a echar demonios. Entonces, vení, Juanito, vení que te quiero decir algo. En el nombre de Jesús, te cae, en el nombre de Jesús, bla, bla, bla. Hacen todo un show. No pasa nada, la gente se va. Siguen errante. Ahora me voy a otra iglesia a ver qué pasa acá. Voy a esta iglesia, vengo acá, vemos cómo puedo servir. Me peleo con uno, me peleo con el pastor, me voy a otra iglesia. A ver, una cosa es dejar un lugar sucio, una iglesia sucia, una iglesia apóstata, y podemos andar de una iglesia a otra buscando la verdad. Pero el problema de las estrellas errantes es como ellos están encerrados en su propio corazón, o se hace lo que yo digo, o se adaptan todos a mí, o yo me voy. Y por eso andan errantes. Porque ellos no se van a adaptar a nada. Ellos no se van a someter a nadie. Y ahora vamos a ver a no ser cómo. Entonces, lo que vemos es que este joven levita son estos cristianos que no tienen rumbo. Son estos cristianos que están errantes. Entonces, un día te hacen una iglesia, al otro día la cerraron, al otro día se hace un estudio bíblico, después no va nadie, al otro día se juntan para orar, no va nadie, no importa, después, entonces, y están buscando su lugar en el mundo. Y el problema, ¿cuál es? Que no tienen identidad, que no tienen una identidad espiritual, no tienen un nombre, no tienen norte, no tienen a Cristo, no tienen nada, por eso andan por todas partes guiándose por su corazón. Pero cuando encontramos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, sabemos para qué fuimos llamados, sabemos dónde está el don, sabemos dónde están nuestras fortalezas, sabemos dónde están nuestras debilidades y esperamos en la gracia de Dios. Eso es lo que deberíamos hacer. Y nos sometemos a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Porque si fuera por mi voluntad, estaría haciendo un montón de otras cosas, que no sería esta precisamente. Pero uno se tiene que dejar guiar por la palabra, esperar, tener paz, tener paciencia, que hayan frutos. Pero bueno, esta clase de cristianos son forasteros. Y el forastero significa que viene del mundo. No era un forastero del pueblo de Dios, forastero en el mundo. O sea que estamos viendo una persona incrédula. Entonces acá estamos viendo personas sin identidad, una persona errante, una persona vagabunda, una persona que no sabemos ni para qué está en la vida, pero eso sí, quieren ocupar lugares. Versículo número 8 nos dice, este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Está buscando un lugar. Está mendigando un lugar. Y acá vemos personas que mendigan por un ministerio, que mendigan por encajar en una iglesia, que mendigan por querer servir y ser reconocidos.
pero el ministerio no es para eso, no es para andar mendigando algo. Lo que Dios tiene preparado para vos, te tenés que preparar. Hola Ramiro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, acá estamos viendo que este hombre partió de la ciudad de Belén, sale de su lugar, sale de su territorio. Este es el cristiano que cuando dicen, a ver, yo quiero evangelizar en el África tropical. Vamos a repartir arroz a los negritos, se van a convertir las almas porque hay mucha necesidad. Después vamos a hacer una ONG, después vamos a enviar camiones y después vamos a tener un contrato con una empresa multinacional que nos va a abastecer con alimento y vamos a llenar estadios y vamos a ir al África tropical y que se conviertan miles de personas. Eso sí, no se convirtió él mismo, no convirtió a ninguno de su familia, no convirtió a ninguno de su barrio, no convirtió a ninguno en su iglesia, pero eso sí quieren ir al África tropical. Esos son el tipo de personas. Por eso nos dice, esta persona partió de Belén de Judá, se fue de su lugar, no servía para nada, no fue útil en el contexto en el que le tocó vivir. Fíjense que David fue útil a la sociedad que le tocó vivir en su contexto, no estaba delirando con, no, yo voy a ser rey en Egipto, no estaba delirando con esas cosas. Él sabía quién era, afrontaba los problemas y se bastaba en su gracia. Y cuando hablamos de que tenía gozo, hablamos de que él descansaba en la providencia de Dios, sea malo, sea bueno, sea el problema, descansaba en Dios. Pero este hombre no tenía descanso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dejo mi lugar, porque en otro lado me va a ir mejor. Solamente tengo que encontrar mi lugar. Porque yo tengo poder, porque yo tengo santidad, yo tengo fuego de Dios. Nada más que estoy en el lugar equivocado. Nadie me quiere porque nadie me entiende porque están todos mal menos yo. Ahí estamos viendo al levita. Entonces, acá estamos viendo que dejó su ciudad para vivir donde pudiera encontrar lugar. Donde yo encaje voy a estar ahí. Y buscan, y vamos a ver que siempre se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es lo que vamos a ver muchas veces. Entonces, y acá nos dice, y llegando en su camino al monte de Efraín, cae en paracaídas en Efraín, pasaba por ahí, y dice que vino a la casa de Micaías. ¿Qué significa esto? Viene y se va a encontrar con Micaías que tiene su templo. Se encuentra con Micaías que tiene gente. No lo dice, pero seguramente tenía gente, porque era una mezcla de paganismo, que a la gente le gustaba, y una mezcla de judaísmo, con la ley de Dios. Entonces acá lo que estamos viendo es que viene a la casa de Micaías y vemos que se junta el hambre y las ganas de comer. Vemos cómo se amontonan, vemos cómo se empiezan a agrupar las personas. Entonces, cuando vemos estas iglesias apóstatas como las de Maldonado, que están predicando de que van a ser todos millonarios, pero ¿por qué lo siguen la gente? Ay, no, pobre, están ciegas y, bueno, son igual que Maldonado. Tienen el mismo corazón perverso y quieren lo mismo. Entonces aparecen predicadores, maestros, conforme a la concupiscencia del corazón del hombre. Entonces lo que vemos es que tienen el mismo pueblo. Entonces tenemos un pastor pecador, va a haber una iglesia pecadora. Tenemos un pastor santo, va a tener una iglesia santa. Los van a seguir los santos. Una cuestión de sentido común. Entonces ahora viene de carambola, llega a la casa de Micaías. Versículo 9. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Fíjense, acá lo que estamos viendo es que este hombre seguramente tenía una imagen de sacerdote. Este hombre seguramente tenía una postura de... Porque lo primero que le pregunta es que de dónde viene, no le pregunta quién es, no le dice quién sos. No, ¿de dónde venís? Le está diciendo. Evidentemente sos un levita. Y muchas veces van a llegar personas que van a decir, yo soy cristiano. Yo, Rabasaya, perdón, es que el Espíritu Santo me tocó. No, yo, el Señor, ayer soñé, entonces, rápidamente te vas a dar cuenta que hay personas que hasta parecerían que son de Dios. Y acá estamos viendo que este levita no tuvo que presentarse, decir, soy un levita, que no era un levita, era de Judá. Pero lo que está diciendo este hombre es que Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Lo que está pensando Micaías, quiero saber, decime que sí, que Dios te envió a este lugar, porque yo
necesito un levita. Necesito un levita original. ¿Se entiende? Entonces, por eso le pregunta de dónde viene. ¿De qué tribu sos? De Efraín veo que no sos. Entonces, ahí estamos viendo que se están juntando el hambre y las ganas de comer. Entonces, Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió. Fíjense que la Biblia lo está describiendo como un levita. No es que lo sea, la Biblia lo está redactando. Lo está nombrando como un levita, pero no era un levita, era de Belén, de Judá. Entonces, Martín Torres, ¿cómo andás, hermano? Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Entonces, lo que dice es que, y el levita le respondió, yo soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Este es el cristiano que quiere encajar en cualquier lugar. Yo estoy acá. Entonces, yo quiero el ministerio donde encaje. No sé cantar, pero bueno, voy a cantar. No sé tocar la batería, pero bueno, si hay un lugar en la batería, voy a tocar la batería. Toco mal, pero bueno, toco. Falta un intercesor, falta un líder, voy yo. Acá estoy, vamos que voy. Donde sea me adapto. El problema es que las iglesias se manejan así. Vemos personas que no están preparadas, personas neófitas. Entonces, fíjense lo que estamos viendo. Y acá vemos la ignorancia bíblica. Vemos que Micaías, cuando le pregunta de dónde vienes, él le respondió, soy de Belén de Judá, voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces, lo que vemos es que le está diciendo, soy de Belén, o sea que por ende le está diciendo que no es levita. Pero él se vendía como un levita. Entonces estamos viendo que la ignorancia bíblica, ¿cómo no pueden encontrar el error? Entonces, Ana María Sorina, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Con insomnio andás, es recontra tarde, en España es muy tarde. Y bueno, es producto de las pruebas, el insomnio y bueno, todas esas cosas que hay que afrontar, pero tenemos la victoria. Bueno, fíjense que este levita es como muy loco. Es como decirle, a ver, no sé, es como decirle, hola, yo soy Brad Pitt. ¿Y qué pasa? Que si otro delirante viene y me dice, hola Brad Pitt, ¿cómo andás? Y va y le cuenta a la señora, ¿sabés que estuve hablando con Brad Pitt? No, está loco la persona, no soy Brad Pitt. Y acá estamos viendo lo mismo. El levita le está diciendo, este hombre le está diciendo, hola, soy de Belén. Qué bueno, levita, mucho gusto. Es como que parece Chespirito cuando están con los locos que hablan una cosa. Bueno, esto es lo que hace la ignorancia bíblica. Esto es lo que hace no conocer la palabra de Dios. Por eso vemos mujeres pastoras predicando. Yo soy la pastora. Amén, 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 le dice todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque primero que cada uno hace lo que bien le parece y después que no tienen un conocimiento bíblico. Por eso vemos es más, esta mujer, Yesenia Ten, el otro día vi un bloquecito, porque estoy armando un videíto, un par de cositas ahí para medias chistosas. Y lo que decía esta mujer, dice, yo pensé, dije, Señor, me quedo sola. Dijo, me quedo sola. Y el Señor me dijo, yo tengo a alguien que va a ser tu ayuda. Yo digo, Satanás, ¿qué hijo de Satanás? ¿Por qué? La palabra dice que la mujer va a ser ayuda idónea del hombre. Y ella decía, no, que Dios le dijo que le iba a poner un hombre que va a ser la ayuda de ella. Que ella se iba a poder sostener en el hombre. Al revés, todo lo contrario. Y obviamente que se casa con un jovencito, y lo que decíamos, usamos también la misma lógica. Si el hombre que se casa con una mujer y le dicen, el hombre es pastor, le dicen pastor a la mujer. Entonces, bueno, acá tenemos a la pastora y se casa con un hombrecito, o sea que le tenemos que decir pastor al hombrecito con el que se casó. Es increíble. Pero bueno, todas estas cosas pasan por no leer la Biblia, por no tener un conocimiento estricto de las escrituras, o mínimamente básico. Entonces, acá lo que está diciendo, le está diciendo, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar, donde sea. Yo voy a servir donde sea. Un día yo estuve en una de las primeras iglesias evangélicas que llegué y una mujer, pastora, evidentemente, yo llegué de rodillas, estaba mal en esa época, cómo llegué a Cristo, pero esta mujer dice, ay, bueno, les voy a cantar una canción. Siento cantarle una canción maravillosa y bueno, ahora les voy a cantar para que la gloria de Dios se derrame sobre todos ustedes. Yo, bueno, a ver qué va a cantar. Ay, cuando se puso a cantar. Una nota creo que no pegó. Yo creo que si hace lo posible para no pegar una nota, no puede. Pero cómo cantaba y hasta lloraba.
Claro, pero ahí está el tema, que la gente está queriendo encontrar un lugar. Yo quiero cantar, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero ser predicador, yo quiero ser evangelista, quiero hacer esto. Quieren servir y no sirven para nada, ese es el problema. Y acá estamos viendo el levita. Yo estoy buscando un lugar, yo estoy acá para servir, Señor. Y vemos a Micaías, otro hijo de Satanás, el hambre y las ganas de comer, y nos dice en el versículo número 10. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa. Mi casa. Tiene un templo pagano. Quédate en mi casa, dice, y serás para mí padre y sacerdote. Fíjense que este hombre, claro, ya lo compró el levita. Lo ve y tiene hasta cara de levita, hasta tiene cara de santo. Hasta le dice vosotros. Pero lo que dice es, serás para mí un padre. Fíjense que lo que estamos viendo es que en este caso estamos viendo una ausencia de padre. ¿Por qué? Porque vemos que aparece la madre, hacemos esto, hacemos lo otro, y él va detrás de la madre. Entonces vemos que hay como una ausencia de paternidad por un lado. Y nos dice, serás para mí padre y sacerdote. Recuerden que Micaías había ungido a su hijo como sacerdote, que era de la tribu de Efraín. Es como una locura. Entonces vemos que no entendía nada de la Biblia, o si lo entendía, le importaba 3 pepinos. Entonces ahora entiende, este es levita. Vieron que algo de Biblia tenía para manipularla y retorcerla, utilizan la Biblia. Entonces lo que dice, este es el levita, y si bien este levita ya tiene el nombre de levita, porque Dios llamó a los levitas. El tema es que no era levita, era de Belén. Se estaban engañando el uno al otro. Y es así cuando estamos viendo. Yo cuando veo que dicen, acá está el apóstol de las naciones, o la profeta, ¿cómo anda? Acá está el apóstol. Mucho gusto. Y parece que lo único que falta es que digan, dígame licenciado. Y están así como locos. Bueno, y acá estamos viendo lo mismo. Entonces, dice, serás para mí padre y sacerdote. Qué lindo, gloria a Dios. El Señor me puso esta persona de la nada. Aparece el levita porque escuchó, el Señor sabe que yo necesitaba a este hombre. Y el levita habrá dicho, el Señor sabe que me quiere usar y me puso a Micaías. Sí, engáñense todo lo que quieran, pero estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces nos dice, dice, serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. ¿Qué es lo que vemos ahora? Recuerden que este hombre tenía mucho dinero, 1100 ciclos había recuperado robando, que si bien era de ellos, pero después lo recupera robando. Entonces le está dando 10 ciclos de plata por año, y tenían 110 ciclos. Está bien, gastaron también en los dioses, en los terafines y esas cosas. Pero lo que vemos es que le está pagando un sueldo. Entonces acá ya estamos viendo cómo empieza a salir la avaricia y el dinero. Nunca puede faltar el dinero en las iglesias apóstatas. El amor al dinero. Entonces, acá vemos que este levita encuentra un refugio. Encuentra el dinero. Y nos dice que yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos que representan los vestidos. Fernando Maya, bendiciones, ¿cómo andás, hermano? Lo que vemos, vestidos representa nuestras ropas espirituales. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener vestiduras blancas, santas, sin manchas ni arrugas. ¿Qué significan manchas y arrugas? Manchas significan las obras de la carne. Arrugas significan los pecados de la mente. Mi pensamiento sucio, la mentira. Bueno, esos son manchas y arrugas en nuestros vestidos. Y por eso tenemos que limpiarlo rápidamente con el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Entonces acá estamos hablando de un tipo de vestiduras, pero también aparecían los gabaonitas que venían vestidos de pordiosero. El hijo pródigo venía con ropas zaparrastrosas, que después cuando viene al padre, el padre lo primero que hace es le da vestidos nuevos. Entonces acá lo que estamos viendo es que este levita está recibiendo un vestido de parte del hombre, de parte de un hombre impío, de parte de un hombre pagano. Entonces lo que está haciendo, está teniendo la cobertura del hombre, que son vestidos sucios, rotos, que no son los vestidos de parte de Dios. Y comida. ¿Qué tipo de comida va a recibir este levita? Comida contaminada. Este levita va a recibir la comida, el alimento de
un hombre pagano que adoran a dioses paganos. Entonces, fíjense que cuando ustedes van a este tipo de iglesias de Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, Yesenia Ten, Estamatea, lo que comen es basura. Lo que comen es un evangelio barato, berreta, diluido con basura. Entonces, ese tipo de alimento van a comer. Entonces las personas vemos que se empiezan a adaptar al confort. Entonces, ¿por qué se queda este hombre? Claro, tiene un sueldo, ya tengo dinero, tengo confort. Por eso en las iglesias te venden de que vas a ser rico, vas a tener mucho dinero, confort, lo primero, lo único. Y que vas a conquistar tus sueños. Y que si no lo conquistas es porque te faltó fe. Fíjense qué loco. Entonces, acá estamos viendo que el levita se quedó allí, todo por dinero. Entonces, lo que vemos es, por un lado, Micaías, que está queriendo un beneficio de este levita, y el levita encuentra su lugar. Entonces, hay muchos cristianos errantes que no sirven para nada, pero que ellos están convencidos de que sí. Y se van a quedar en el lugar donde le den un lugarcito. Van a ir a una iglesia donde le den un poquito de importancia, donde le den un poquito de confort. Y ni hablar si hay dinero. Pregúntenle a Marcos Witt y todos esos mercenarios del evangelio que viven del dinero. El dinero en el nombre de Jesús. No estoy nada en contra de que hagan dinero trabajando honradamente con sus canciones. El problema es que estos hombres, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, todo, si cantarían canciones y que no fuera cristiana, no venderían un disco. Porque primero que cantan horrible, a mí no me gusta. Vocalmente son muy mediocres, la música muy barata, muy berreta. No venderían un disco. Pero venden porque en algún momento dijeron Jesús o dijeron Espíritu Santo y los religiosos empiezan a seguir ese tipo de música. Otra cosa. Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, en el versículo número 11, después de que ya arregló trato con el levita, claro, Micaías dice, Dios me envió un levita que va a servir y vamos a hacer un gran templo y la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar y vamos a ser usados. Bueno, eso es lo que piensan los religiosos comunes. Versículo número 11. Dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre. Claro, se juntan el hambre y las ganas de comer. Son tal para cual, igual que las iglesias que estamos viendo, son igual que los pastores. Entonces a este hombre, claro que le agrada. ¿Por qué? Porque no tenía dónde caerse muerto y ahora tiene un lugar. Y porque ahora encima tiene un sueldo. Encima tiene comida, tiene vestidos de parte de Satanás, pero él está muy feliz con el confort. Y dice, y fue para él como uno de sus hijos. ¿Qué es lo que vemos ahora en Micaías en este versículo? Primero había dicho que iba a ser como su padre y sacerdote. Entonces, siempre vamos a hablar de que sí, vamos a servir, vos vas a tener un gran llamado de parte de Dios, porque la gloria de Dios, y Él te va a usar, y en esta iglesia vas a servir libremente, y gloria a Dios, y todo el chiste que te hacen en todas las iglesias. Pero ahora nos está diciendo que no fue como un padre, sino que le dice que fue para él como uno de sus hijos. O sea que acá estamos viendo un hombre autoritario, un hombre que se seguían las leyes de él y lo trataba como a un hijo. Y esto es lo que pasa en el sistema religioso. Este tipo de maestros que hay te van a decir, acá vas a trabajar, vas a servir, acá hay tarea para todos, acá la gloria, acá en el servicio a Dios, el Señor nos usa a todos por igual y acá vas a ser muy útil en esta iglesia. Buenísimo. Una vez que entraste, vas a ser el hijo de ese pastor. Va a hacer lo que quiera con tu vida. Te va a manejar de acá para allá como un títere. Y esto es lo que vemos en este hombre, porque al final terminó siendo como uno de sus hijos. O sea que lo sometía al levita. Y claro, si él es el que pagaba el sueldo. Y claro que el levita se tenía que someter porque él era el amo, era el jefe. Entonces, muchos cristianos chupamedias de pastores, como tienen un cargo, como tienen un lugar, terminan siendo humillados y llevándolos para cualquier lado como hojas otoniales. ¿Pero por qué? Por un confort. Porque si dejan esa iglesia pierden todo. Entonces viven por temor del hombre y no por temor a Dios. Entonces nos dice en el versículo número 12, o sea que ya vemos que lo compró por dinero. ¿Cómo te compran estos falsos pastores? Con dinero. Ofreciéndote dinero, que vas a ser rico, que vas a ser famoso, ofreciendo cargos, ofreciendo, bueno, igual que los políticos. Versículo número 12. Y Micaías consagró al levita el hambre y las ganas de comer. Un hombre que es un hijo de Satanás, viene otro hombre hijo de Satanás y lo consagró. Fíjense qué bonito.
Y ahí lo tenemos a Cash Luna levantando pastores, levantando profetas, levantando hombres de Dios, levantando querubines, ungiendo personas. Y vamos a ver hasta el cansancio en internet personas como Micaías que lo que hacen es, en el momento emotivo, se paran y agarran a cualquier loco que anda por ahí. El Señor me dice que vas a ir a las naciones y vas a expandir tu ministerio por el mundo, y le pones la mano en la cabeza y la otra persona llora y pone cara de tonto. Bueno, ahí estamos viendo esta situación. Un hijo de Satanás ungiendo a otro hijo de Satanás. Esto es buenísimo. Micaías, un hombre apóstata, un hombre hereje, un hombre ladrón, está consagrando a este hombre que es de la tribu de Judá, y lo dice que Micaías consagró al levita y al joven le servía de sacerdote. Entonces acá estamos viendo que lo levanta Micaías. Y fíjense que hoy en día cualquiera te levanta como apóstol. Yo puedo hacer un cursete, no sé, busco algún curso en internet que pago $500 o lo que haya que pagar, y después en la semana que viene puedo ser su apóstol si quiero. Claro, pero estamos viendo este tipo de cosas hoy en día. Yo soy el profeta. Claro, te dieron un título. Como en una iglesia donde iba Emilia, veía que habían pastores que tenían títulos. Entonces la iglesia los ungían y los levantaban como pastores. Entonces hacían como hizo Micaías, que consagró al pastor. Venían los pastores y le ponían la mano en la cabeza, filmaban, lloraban, qué lindo, qué gloria a Dios, ahí está el flamante pastor. Entonces, como la iglesia le dijo que era pastor, toda la gente, en lugar de decirle Robertito o Carlitos, le empezaban a decir pastor. Pero ¿qué era lo loco? Lo más loco es que no tenían iglesia. Lo más loco es que no tenían almas, no tenían ovejas. Y decir, un pastor que no tiene ovejas es como decir el helado caliente, no existe. Pero así se estaban manejando. Entonces, si así andaban por las iglesias, entonces, yo soy el pastor. Entonces, toda esta iglesia lo que querían era venir a un lugar que ya esté la iglesia armada, que ya haya gente, y ellos empezar a gobernar de la nada. Entonces, la gente, claro, como tenía un carné que decía pastor, me tengo que sujetar al pastor, porque el pastor es el ungido de Dios, y bueno, no somos quien para juzgar. Bueno, bienvenidos al infierno, hijos de Satanás. Bueno, entonces acá estamos viendo que Micaías consagró al levita. Dice, y al joven, y dice, y aquel joven le servía. Entonces acá estamos viendo que este joven no le servía a Dios, le estaba sirviendo al hombre. Y como vemos el sistema religioso que están sirviendo al hombre, quieren agradar al hombre y no a Dios. Entonces acá le estaban sirviendo al hombre. El sacerdote le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaías o de Miqueas. Entonces, Dakota Zúñiga se tiene que ir, por favor, vayan nomás, tienen cosas que hacer, obviamente. Entonces, acá lo que estamos viendo, está la flamante iglesia. Acá estamos viendo lo que es ellos convencidos de que era la gloria de Dios. El levita encontró su lugar, que nadie pudo valorar al levita. Seguramente no se convirtió nadie en su casa, no se convirtió en nada, pero ahora le llegó el momento, la oportunidad al levita de servir a Dios como Dios lo había llamado. Micaías ahora se está dando cuenta que Dios le mandó un levita, porque el Señor hablaba en sus escrituras que tenía que ser levita. No, Micaías, era de Belén, no era levita. Pero él convencido de que Dios le había mandado un levita, entonces estaban felices. Vamos a servir. Versículo número 13, y nos despedimos con esto ya, porque si no empezamos con el capítulo 18 y es otra cosa. Y en el versículo 13 nos dice, y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me hará prosperar. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos ahora, lenguaje religioso, convencido de que es la obra de Dios. Entonces lo que está diciendo es que ahora sí Dios lo va a prosperar. Fíjense de qué está hablando, de prosperidad. ¿Qué es lo único que le importa a este hombre? ¿Por qué está haciendo todas estas cosas? Por dinero. Y fíjense que es lo único que hablan estos pastores modernos, prosperidad. Dinero, dinero, prosperidad. Porque es el mismo corazón de Micaías. Entonces, lo que dijo ahora, sé que Jehová, claro, él en su corazón piensa que es cosa que lo que está pasando de parte de Dios. Por eso, ojo, cuando decimos, Dios hizo esto, Dios me mostró, Dios me quiere esto, Dios quiere el otro. No, agarrar la escritura y decir, esto es lo que quiero Dios. No lo que imagino.
Entonces, lo que dice, ahora sé que Jehová me prosperará. Me prosperará. Todo esto lo está haciendo por dinero. Entonces, ¿pero por qué lo va a prosperar ahora? Porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estamos viendo es que ahora lo que dice, como tengo un título, como tengo un pastor ungido por la iglesia oficial, voy a prosperar. La iglesia va a crecer. Porque tengo al hombre que Dios llamó. Entonces, lo que están pensando es que funciona con cargos, con títulos. Estas personas están pensando que Dios los quiere prosperar, los quiere hacer ricos por un método religioso. Entonces, acá lo que le está diciendo es, Dios nos va a prosperar por la religión, por hacer las cosas como religión. Pero acá estamos hablando todo de un asunto del corazón, y que es lo que más duro y negro estaba en ese tiempo, en estas personas. Entonces, él piensa que Dios lo tiene que prosperar, lo va a prosperar. Es más, seguramente declaraba este hombre, Dios me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Se está engañando a sí mismo porque no tiene un levita, tiene un impostor, tiene un hombre de Judá, pero él convencido de que Dios le mandó esto. Fíjense hoy en día, la pastora, porque la pastora es la ungida y que esto que el otro, y Dios nos mandó para que se levante la pastora. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? El mismo corazón de Micaías. Te engañas a sí mismo. El Señor me mostró una mujer impía, pagana, pero si la puso en mi camino es para que yo me case con ella. Entonces ahí estamos viendo nuevamente el corazón perverso del hombre, mezclándolo con la religión y creyendo que es la voluntad de Dios, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces vayan al sistema religioso y se van a encontrar con danzas, con chistes, con cuentos, con lujuria, con sensualidad, con pastoras, con payasos, con todo lo que se puedan imaginar, y ellos están convencidos de que eso es lo que Dios quiere. ¿Pero por qué? Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue destruido, dice la palabra. Estamos viendo el pueblo cómo estaba. Entonces, lo que estamos viendo acá es un caos espiritual. Fíjense cómo estaban las iglesias. Entonces, todo esto estamos viendo, lo estamos viviendo hoy. No saben cómo orar. Fíjense que ayer yo les estaba hablando acerca de cómo estaban orando para los hermanos colombianos que están pasando esta crisis social. Lo que vemos, Marbelis Martínez, que bueno, gracias por, qué lindo que te gusta el estudio. Yo decía, y volví a ver hoy nuevamente, yo iba a ver si alguno ora conforme a las escrituras. No, todos se arrodillaban como si fuera que, de la misma manera, religión, arrodillarme. No, esto es una situación del corazón, da igual si orás de cabeza, sentado, con los ojos abiertos, cerrados, una cuestión del corazón. Se arrodillan todos. Después oran con un tono llorón, con un tono de pordiosero. Señor, ten misericordia, que haya paz en tu país. Bueno, están fuera de contexto esas oraciones, porque no está conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos dice que volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios ese pueblo. Entonces lo que hay que pedir es que levanten hombres, que prediquen el evangelio, que haya luz y que Dios pueda mover su mano. Ese es el principio de Dios, pero la iglesia no entiende nada, porque el hombre imagina que al ser sentimental, que al ser sensible, que al ver el dolor ajeno, Dios se va a conmover porque está sufriendo el pueblo. Y Dios no se va a conmover por esas cosas. Lo que nos conmueve a nosotros no lo conmueve a Dios, porque es Dios el que está ejecutando los juicios en estas naciones. Y no estoy señalando a Colombia como un ejemplo, porque estamos todos en la misma, como naciones. Una peor que la otra estamos. Entonces, bueno, pero ahí estamos viendo cómo la religión se interpone con la voluntad de Dios. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Así que bueno, gracias por estar ahí, me encantó este estudio y mañana es sábado, mañana es nuestro día de descanso. No somos sabáticos, porque el otro día me preguntaron, ¿ustedes guardan el sábado? ¿Qué hacen ustedes? No, el sábado estamos dando estudios todos los días y el domingo también. Pero bueno, un día a la semana nos tomamos para descansar y aún así en ese día yo me siento incómodo porque me falta algo, ya estamos medios locos parecería, pero bueno. Mañana es sábado, así que es un día para descansar, para estar con la familia y lo que sea. Y el domingo es el Día del Señor, misma hora, y vamos a seguir con las mujeres de la Biblia. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Así ya se quedan tranquilos y ya siguen haciendo sus quehaceres diarios. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Una vez más te damos gracias por tu palabra.
por tu sabiduría. Te damos gracias, poderoso Dios, porque nos estás abriendo cada vez más la mente, cada vez nos estás ayudando a romper el corazón perverso, el corazón duro, el corazón de piedra, Señor, a entender un poquito más tu voluntad y no la nuestra, que nuestra voluntad siempre se interpone, Señor, que la religión siempre se interpone. Queremos conocerte a ti, queremos conocer tu palabra, Señor, queremos conocer cada día más a tu Hijo amado, poderoso Dios. Por eso te damos gracias por este estudio, te damos gracias por todo lo que estás haciendo con tu pequeño remanente, Señor. Gracias por mis hermanos que están presentes. Te pedimos, poderoso Dios, por el pueblo de Colombia. Te pedimos, poderoso Dios, que clame ese pueblo, que llegue a la aflicción, porque de otra manera no podrían verte nunca, Señor. Y muchas veces es necesario tocar fondo, muchas veces es necesario que haya crisis. Guarda a tus hijos que están en ese lugar, Señor, a Karina Jiménez, a Yolitza Pérez Padilla, a Jennifer también, que son de Colombia, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, que estén confiados en tu palabra, y tú guardarás a tu pueblo en el medio de la tempestad y de los problemas y de la tribulación, Señor. Pero si es necesario, azota a los pueblos que tienes que azotar, ejecuta tus juicios, pero recuerda que tu Hijo amado, Padre Santo, es el que intercede, Señor. Que levanten hombres como Jesucristo, Señor, que se levanten hombres como Otoniel, hombres, poderoso Dios, como Ahod, como los jueces, Señor, que en tiempos oscuros lucharon contra el pecado. Gente que luche contra el aborto, gente que luche contra la prostitución, gente que luche, poderoso Dios, contra el sistema perverso que está dominando Satanás. Y que sean luz, poderoso Dios, para que tú puedas mover tu mano. Pero es necesario llegar a estos puntos de tocar fondo, Padre Santo. Porque si no, el pueblo jamás podría mirarte a los ojos y clamarte. Te damos gracias, poderoso Dios. Gracias por tu amado Hijo Cristo Jesús. Y así te decimos, amén. Amén, mis queridos hermanos. Muy bien, ahí estamos. Bueno, Marbelis, ay, no te leí. Bueno, sí, oramos por lo que sea, por Marbelis Martínez Espinosa. Así que el grupo que oran, yo doy la palabra, ustedes oren, ese es el trato. Apoyo en oración para Marbelis Martínez. Anoten alguien que, por mi hijo Leandro, por el hijo de Marbelis Martínez, vamos a orar, no sabemos qué es lo que está pasando, pero bueno, oramos por las necesidades, de esto se trata, como hermanos, aunque a veces no nos conocemos, pero creemos que Dios puede mover su mano, y en el contexto basado en las Escrituras, siempre en ese contexto. Así que bueno, gracias Luisa de la Cruz, gracias por estar ahí, gracias Albertito Mora, también todo el estudio estuvieron ahí. Emilia, me encantó, le dije que era terrible este estudio, este es una bomba. Y el lunes, agárrense de las manos, diría el Puma. Así que, bueno, Jennifer Pérez Padilla, muy bien también ahí, Jennifer, gracias por estar ahí. Así que fuerza a mis hermanas que están ahí en Colombia. Hoy oramos por ustedes y mañana van a tener que orar por nosotros, porque Argentina va camino a batir récords. Argentina siempre bate récord en todo. Así que si hay crisis en Colombia, solamente esperen y van a ver que los récords que vamos a siempre hacemos historia en los récords negativos. Así que, bueno. Así que nada más, mis queridos hermanos, gracias a Budelia Hardick, Carmen Brenes, Jennifer Padilla también, Emilia Sosa, Roberto de Biblia Libre, Silvia Rojas también de Biblia Libre, Vanessa de Biblia Libre, gracias por todo el grupo que están ahí. Sigan firmes, sigan estudiando. Y nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilo. Luisa de la Cruz, también ahí de Estados Unidos. Gracias, bueno, gracias a todos. Marbelis, bueno, vamos a orar por tu hijo. Bueno, gracias a todos. Orar sin cesar. Muy bien, Silvia Rojas. Ramiro Escalón, ahí de Chicago también. Muy bueno el estudio. Me dice, bueno, gracias Ramiro. Sé que encontraste iglesia. Me parece que encontraste una iglesia sana, así que me alegra mucho. Espero que estés cómodo en ese lugar. No sé si seguís ahí, pero me habías contado una vez que encontraste un lugar que daban sana doctrina. Y qué lindo porque es necesario congregarnos y estar entre hermanos. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Nada más, y mañana a descansar. Así que nos vemos el día domingo con la doctrina de la mujer. Nada más, que Dios los bendiga y nos vemos el día domingo.